Imagina navegar hacia la oscuridad sabiendo que una tercera parte de tu artillería principal es solo acero inútil. Esta era la cruda realidad del crucero pesado estadounidense, USS Houston, y del crucero ligero australiano HMAS Perth a finales de febrero de 1942. El ambiente en el puerto de Batavia era asfixiante tras el desastre táctico del Mar de Java. Según los informes del Mando Conjunto Aliado, la Fuerza Naval había perdido 5 buques en menos de 7 horas, dejando la región virtualmente indefensa. El Houston, apodado el Fantasma Galopante, era una leyenda de supervivencia, pero los registros de control de averías de la Marina estadounidense revelan un detalle escalofriante. El buque llegó a puerto con exactamente 0 proyectiles en su torreta de popa, inutilizada en un combate anterior. ¿Cómo se le exige a una tripulación exhausta que vuelva al mar en semejantes condiciones? Mientras intentaban cargar combustible de pésima calidad en un intento desesperado por escapar, los operadores de inteligencia interceptaron un fragmento de una transmisión encriptada. El mensaje era borroso, pero la advertencia era innegable. La masiva flota del Imperio no se había detenido a consolidar su victoria, sino que navegaba en total silencio directamente hacia ellos, dispuesta a cerrar la trampa esa misma noche. Bajo un cielo sin luna, las siluetas de los 2 cruceros comenzaron a moverse con una lentitud fantasmal. A las 19 horas del 28 de febrero de 1942, el Perth y el Houston levaron anclas por última vez. No hubo bandas de música ni despedidas oficiales. Solo el chirrido de las cadenas y el sordo rugir de las calderas que luchaban por alcanzar la presión necesaria. El objetivo era simple en el papel, pero casi imposible en la práctica: atravesar el traicionero estrecho de la Sonda para alcanzar la seguridad de Cilacap, al sur de Java. Sin embargo, la realidad técnica a bordo era crítica. Según las memorias de los oficiales de artillería australianos que sobrevivieron a la jornada, las reservas de munición perforante del HMAS Perth eran alarmantes. El buque contaba con menos de 20 proyectiles de 6 pulgadas por cada cañón. En una batalla naval moderna, esa cantidad de munición puede agotarse en apenas 10 minutos de fuego sostenido. El capitán Waller, comandante del Perth y líder de la pequeña formación, impuso un silencio de radio absoluto que convertía a los barcos en 2 ataúdes de hierro aislados del resto del mundo. Los diarios de navegación que lograron ser rescatados del olvido describen una tensión eléctrica en los puentes de mando. Los hombres en las salas de máquinas trabajaban en temperaturas que superaban los 50 grados centígrados, sabiendo que cualquier vibración inusual podría ser el preludio de un torpedo. La orden de Waller era clara. No se debía encender ni una sola luz, ni siquiera para fumar un cigarrillo en cubierta. La disciplina era lo único que los mantenía unidos frente a la incertidumbre. Pero la oscuridad del estrecho no solo ocultaba agua y rocas. A las 10:15 de la noche, un vigía del Perth, cuya visión se había agudizado por semanas de vigilia, divisó una extraña silueta en el horizonte que no encajaba con los perfiles de las naves amigas reportadas en la zona. La tragedia de la guerra suele alimentarse de la burocracia y los errores de cálculo. Horas antes de zarpar, un informe de inteligencia entregado a los capitanes a las 15:30 aseguraba que el estrecho de la Sonda estaba despejado de fuerzas enemigas en un radio de al menos 50 millas. Era una información basada en reconocimientos aéreos obsoletos y memorandos del cuartel general holandés que pecaban de un optimismo trágico. Con esta falsa sensación de seguridad, los cruceros avanzaban a una velocidad de 22 nudos, confiando en que el paso hacia el Índico era una puerta abierta. Lo que ignoraban era que estaban navegando directamente hacia las fauces de la mayor fuerza de invasión japonesa de la campaña. Los archivos desclasificados de la flota combinada del Mikado confirmarían décadas después que el vicealmirante Takahashi tenía fondeados en la bahía de Banten a más de 50 transportes de tropas y una escolta de destructores y cruceros pesados que superaba en potencia de fuego a los aliados en una proporción de 10-1. La pregunta que atormentaría a los supervivientes por el resto de sus vidas es inevitable. ¿Por qué el mando aliado no detectó una acumulación de metal tan masiva en una zona tan estrecha?
La respuesta reside en la sofisticación de las tácticas de ocultación japonesas y en el fallo sistémico de las comunicaciones aliadas. Mientras el Houston y el Perth se deslizaban por el agua negra, el radar de superficie del crucero estadounidense, una tecnología aún primitiva y caprichosa, comenzó a mostrar una serie de ecos intermitentes. Al principio, parecían interferencias causadas por las islas cercanas, pero pronto los puntos se multiplicaron hasta bloquear la pantalla por completo. No eran rocas, era el acero de una flota entera que los esperaba en silencio, con los cañones ya apuntando hacia las coordenadas por donde los dos cruceros debían pasar obligatoriamente. La tensión en el puente de mando del crucero australiano era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Los vigías, con los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo de escudriñar el horizonte líquido, finalmente confirmaron lo que el radar sugería. Según el cuaderno de bitácora del navío japonés, el destructor Fubuki había detectado las sombras de los buques aliados a las 22:15, comenzando un seguimiento silencioso y metódico a una distancia de exactamente 10.000 yardas. Aquel cazador nipón se deslizaba entre las olas como un depredador que conoce bien su territorio, manteniendo una posición táctica que le permitía observar sin ser visto de inmediato. En el Perth, el capitán Waller mantenía la calma, aunque sabía que el tiempo de las suposiciones se había agotado. Los testimonios de los sobrevivientes del puente del Perth recuerdan que el ambiente era de una calma irreal, solo rota por el suave zumbido de los ventiladores y el siseo del agua contra el casco de acero. A las 23:06 de aquella noche de 1942, Waller autorizó el primer desafío luminoso. Una lámpara de señales parpadeó en código Morse hacia la silueta desconocida, exigiendo una identificación inmediata. La respuesta no fue una contraseña aliada, ni un saludo diplomático. La sombra del Fubuki viró bruscamente, mostrando su costado, y en cuestión de segundos, la noche se desgarró por completo. El cielo negro sobre el estrecho de la sonda se iluminó de forma artificial y aterradora cuando 9 bengalas de magnesio, lanzadas por el enemigo, comenzaron a descender lentamente, bañando a los dos cruceros aliados en una luz blanca y espectral que los dejaba totalmente vulnerables ante los cañones que aguardaban en la oscuridad. El silencio de la noche se transformó instantáneamente en un estruendo ensordecedor que hacía vibrar las planchas de acero desde la quilla hasta el mástil. El Perth, actuando con la rapidez de un veterano curtido en 1000 batallas, fue el primero en responder al desafío. Según los informes de artillería naval británica, el crucero ligero australiano disparó su primera salva completa a las 23:15, a una distancia de menos de 5 millas náuticas. El fogonazo de los cañones de 6 pulgadas cegó momentáneamente a los artilleros, mientras el olor a cordita quemada inundaba los sistemas de ventilación, llegando hasta las cubiertas más profundas, donde los hombres esperaban sin saber exactamente qué estaba ocurriendo arriba. En el bando contrario, el caos inicial de la sorpresa dio paso a una respuesta coordinada. El destructor japonés Harukase emitió un mensaje de emergencia en código Morse, que fue captado y registrado en los registros de las estaciones de escucha aliadas, indicando la presencia confirmada de cruceros enemigos en el corazón mismo de su zona de desembarco. La batalla ya no era una posibilidad, sino una realidad brutal y cercana. Las trazadoras cruzaban el aire como lanzas de fuego, creando una red luminosa sobre el mar de Java. El Perth logró un impacto directo en una de las sombras que se movían en el horizonte, provocando que el buque enemigo sufriera daños visibles en su superestructura. Sin embargo, la euforia inicial en la cubierta de artillería se desvaneció en un segundo de puro terror cuando el vigía de babor dio la alarma con un grito que heló la sangre de todos los presentes. 2 estelas de burbujas blancas se dirigían a toda velocidad hacia el centro del casco, marcando la trayectoria de los letales torpedos que buscaban silenciar al guerrero australiano para siempre. Mientras el Perth maniobraba desesperadamente para evitar los proyectiles submarinos, el USS Houston se unió a la danza de fuego con una ferocidad que le valdría su lugar en los libros de historia.
El gigante estadounidense, a pesar de tener una de sus torretas principales fuera de combate, comenzó a escupir acero con una cadencia frenética. Según los cálculos de los historiadores navales más meticulosos, a las 23 horas y 32 minutos, los cañones de 8 pulgadas del Houston disparaban a un ritmo de 4 salvas por minuto, una proeza técnica que ponía al límite los mecanismos de carga y la resistencia física de los marineros. El mar parecía hervir bajo la lluvia de proyectiles de ambos bandos. Sin embargo, la ventaja numérica de los atacantes era abrumadora. Los mapas de batalla del Estado Mayor japonés, analizados tras el conflicto, muestran cómo más de 12 destructores y varios cruceros ligeros comenzaron a converger en la posición de los dos navíos aliados, cerrando las posibles rutas de escape como una mano que se cierra lentamente sobre su presa. La visibilidad era mínima, limitada por el humo de las chimeneas y los incendios que comenzaban a brotar en las naves más pequeñas. Los operadores de radar en el Houston veían cómo su pantalla se llenaba de ecos que representaban una muralla de acero enemigo. El capitán Rooks, comprendiendo que el combate a larga distancia era una sentencia de final inevitable, tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar convencional. En lugar de virar hacia el sur para intentar romper el cerco y huir hacia el océano abierto, ordenó un cambio de rumbo radical que llevó a ambos cruceros directamente hacia el centro de la bahía de Banten, navegando a toda potencia hacia el lugar donde se concentraba la masa de buques de transporte enemigos. La carga del Houston y el Perth hacia el corazón de la flota de transporte japonesa fue un acto de audacia que rozaba la locura táctica, pero era la única oportunidad de causar un daño significativo antes de que el destino los alcanzara. Al internarse en la bahía de Banten, los cruceros aliados se convirtieron en lobos dentro de un redil lleno de presas indefensas. Según los manifiestos de carga del ejército imperial, más de 40 transportes de tropas japoneses se encontraban anclados y en pleno proceso de desembarco, totalmente vulnerables ante la aparición repentina de los cañones aliados. El caos en las filas niponas fue absoluto. Los buques de transporte, cargados de soldados, equipo pesado y combustible, comenzaron a maniobrar desesperadamente para evitar los proyectiles que caían como meteoritos sobre el agua. Los diarios personales de los soldados de infantería japoneses sobrevivientes describen una escena de pesadilla, donde la oscuridad de la noche era interrumpida por llamaradas inmensas y el sonido del acero siendo desgarrado por la artillería de 5 y 8 pulgadas. En menos de 15 minutos, el Houston logró dañar severamente múltiples barcazas y naves de apoyo, provocando que la operación de invasión se detuviera en seco. La tripulación del crucero estadounidense trabajaba con una precisión mecánica, sabiendo que cada segundo dentro de la bahía era un tiempo ganado a la tragedia. Sin embargo, esta maniobra audaz, que buscaba usar los propios barcos japoneses como escudo, atrajo la atención de los elementos más pesados de la flota de escolta. Mientras el Houston y el Perth se movían entre las nubes de humo y los incendios de los transportes, unas inmensas siluetas comenzaron a recortarse contra el horizonte por el norte, proyectando sombras colosales que anunciaban la llegada de una fuerza de castigo sin precedentes. Justo cuando el caos en la bahía parecía favorecer la incursión aliada, el horizonte se llenó con la presencia de los verdaderos depredadores del océano. A las 23 horas y 55 minutos, según el registro de combate de la Fuerza de Escolta Nipona, los cruceros pesados Mogami y Mikuma entraron en acción, cerrando cualquier posibilidad de retirada para los navíos del ABDA. Estos buques japoneses no solo superaban en número a los aliados, sino que portaban el arma más temida y secreta de toda la contienda naval en el Pacífico, el torpedo tipo 93, conocido como el Gran Lanza. Según los manuales técnicos de armamento capturados posteriormente, cada uno de estos proyectiles submarinos llevaba una carga de casi 500 kilogramos de un compuesto explosivo extremadamente potente, diseñado para infligir daños fatales con un solo impacto. A diferencia de los torpedos aliados, el tipo 93 funcionaba con oxígeno puro, lo que significaba que no dejaba una estela de burbujas visible, convirtiéndolo en una amenaza silenciosa que viajaba a velocidades superiores a los 40 nudos. Los cruceros Mogami y Mikuma lanzaron una devastadora ráfaga de 12 torpedos simultáneos en una maniobra de pinza perfecta. En el puente del Houston, la fatiga de los oficiales era combatida por la adrenalina pura,
mientras intentaban descifrar los movimientos de aquellas sombras gigantescas que disparaban desde la distancia. La pregunta que flotaba en el aire cargado de pólvora era si el blindaje del crucero pesado podría resistir un castigo de tal magnitud. Con los cañones principales ocupados en silenciar a los destructores que se acercaban por estribor, los vigías del Houston no pudieron detectar a tiempo los fatales rastros silenciosos que se deslizaban bajo la superficie, acercándose rápidamente hacia el vulnerable costado de babor del buque. La noche en la bahía de Banten alcanzó un nivel de confusión que incluso los historiadores más experimentados consideran sin precedentes. La tormenta de acero, desatada por los destructores y cruceros japoneses, fue tan masiva y frenética que el orden táctico se disolvió, provocando que la flota imperial se atacara a sí misma en medio de la oscuridad. Según los informes de posguerra del almirantazgo japonés, se lanzaron un asombroso total de 87 torpedos en apenas 30 minutos de combate cerrado. Muchos de estos proyectiles, al no encontrar sus objetivos originales, siguieron su trayectoria recta hacia el interior de la bahía donde se encontraban sus propios barcos. Los documentos de investigación internos del ejército japonés confirman que el dragaminas W, 2 y 4 transportes de tropas, incluido el buque insignia de desembarco Ryuyo-maru, sufrieron daños fatales y se hundieron bajo las aguas como consecuencia del fuego amigo de sus propios escoltas. Fue un golpe irónico y devastador. El comandante del 16º Ejército japonés, el teniente general Hitoshi Imamura, se vio obligado a saltar a las aguas frías y nadar hacia la costa cuando su propio barco comenzó a zozobrar tras ser alcanzado por un torpedo nipón. Mientras los japoneses lidiaban con su propio desastre interno, los buques aliados no lograban escapar a la estadística del terror. El caos que parecía protegerlos se desvaneció cuando una violenta sacudida, que se sintió como un terremoto en cada rincón del barco, sacudió la estructura del HMAS Perth. A las 0:05, la fortuna del crucero australiano pareció agotarse cuando el primero de una serie de impactos submarinos encontró su marca bajo la línea de flotación, marcando el inicio del fin para la brava tripulación de Waller. El impacto que sacudió al Perth no fue solo un golpe físico, sino el inicio de una lucha desesperada contra los elementos y la ingeniería misma del buque. A las 0:05 del 1 de marzo de 1942, el primer torpedo japonés encontró su marca, perforando el casco de acero y penetrando directamente en la sala de máquinas delantera. Según los interrogatorios realizados posteriormente a los prisioneros de guerra australianos, la fuerza de la entrada de agua fue tan masiva que los sistemas de bombeo se vieron superados en cuestión de segundos. El interior del crucero se convirtió en un laberinto de vapor, oscuridad y compartimentos que se sellaban para intentar salvar al resto de la nave. La velocidad del Perth, que hasta ese momento había sido su mejor defensa, cayó drásticamente de 28 nudos a apenas 15 en un intervalo de tiempo extremadamente corto, tal como indican las estimaciones de los ingenieros que lograron sobrevivir a la catástrofe inicial. Los equipos de control de averías trabajaban sumergidos hasta la cintura en una mezcla de agua de mar y combustible, tratando de apuntalar mamparos que crujían bajo la presión hidrostática. Cada vez que el buque se inclinaba, el pánico controlado crecía entre los hombres que operaban en las cubiertas inferiores, sabiendo que estaban atrapados en una caja de metal que se hundía centímetro a centímetro. Pero el mayor desafío no venía del agua, sino de la capacidad de respuesta ofensiva del barco. Mientras el capitán Waller intentaba maniobrar con una nave que ya no respondía con agilidad, recibió por el tubo acústico una noticia que heló la sangre de todos en el puente. Tras horas de combate ininterrumpido, los pañoles de munición del armamento principal estaban completamente vacíos. La desesperación es, en ocasiones, la madre de las tácticas más insólitas en la historia naval. Con los depósitos de proyectiles perforantes agotados, la tripulación del Perth se negó a rendirse y decidió luchar con lo poco que les quedaba, aunque técnicamente fueran armas inofensivas contra el blindaje de los cruceros enemigos. Según las cartas enviadas a casa por los artilleros que sobrevivieron al cautiverio tras la guerra, los cañoneros comenzaron a cargar proyectiles de práctica con núcleo inerte y bengalas de iluminación directamente en las recámaras de 6 pulgadas. El objetivo era simple y desgarrador: mantener el fuego para confundir al enemigo,
cegar a sus vigías o, al menos, morir con los cañones humeantes. Se estima, a través de reconstrucciones históricas de la batalla basadas en testimonios directos, que la tripulación disparó más de 300 de estos proyectiles de instrucción contra las siluetas japonesas que los rodeaban. El espectáculo debía ser dantesco. Un crucero herido de muerte que escupía luces de colores y bolas de hierro sin carga explosiva contra una flota que respondía con torpedos de verdad. El esfuerzo humano fue titánico, con los cargadores moviendo bloques de metal pesado a mano en cubiertas que ya presentaban una escora peligrosa. La voluntad de acero del Perth parecía mantenerlo a flote contra toda ley de la física, pero la superioridad tecnológica y numérica del adversario no permitía milagros duraderos. Un artillero exhausto acababa de empujar el último proyectil de bengala en la recámara cuando la cubierta vibró con una violencia final bajo sus pies. 2 nuevos torpedos acababan de encontrar su marca bajo la línea de flotación, sentenciando definitivamente al crucero australiano. El momento en que un capitán decide que su barco ya no puede ser salvado es uno de los pasajes más oscuros de la vida en el mar. A las 0:25, tras haber encajado un total de 4 impactos directos de torpedos, el HMAS Perth comenzó a zozobrar de forma irreversible. Según el registro de los relojes recuperados en diversos naufragios años después, que se detuvieron exactamente en ese instante de inmersión, el capitán Waller mantuvo una calma sobrenatural mientras emitía la orden de abandonar la nave. No hubo escenas de caos descontrolado, sino una evacuación organizada donde los más fuertes ayudaban a los heridos a alcanzar las balsas o a saltar hacia las aguas frías del estrecho. De una tripulación original de 681 hombres, las listas oficiales de bajas del Ministerio de Defensa australiano confirman que más de 350 no sobrevivieron a aquella noche, permaneciendo para siempre en su puesto de combate. El Perth se deslizó bajo la superficie con una dignidad silenciosa, dejando tras de sí un enorme remolino de aceite espeso y escombros donde los supervivientes luchaban por no ser succionados hacia las profundidades. El sacrificio del buque australiano había sido inmenso, pero su desaparición dejó un vacío táctico aterrador en la bahía. Con el Perth borrado del mapa y sumergido en el abismo, el USS Houston se quedó completamente solo en medio del estrecho de la Sonda, iluminado por los potentes reflectores de toda una flota enemiga que ahora concentraba cada uno de sus cañones en el último obstáculo que los separaba de la victoria total. El último superviviente aliado en el estrecho de la Sonda, el crucero pesado estadounidense USS Houston, se enfrentaba ahora a una soledad aterradora en medio de un mar de enemigos. Con el Perth habiendo desaparecido bajo las aguas, todos los reflectores de la flota japonesa, como dedos de luz blanca y acusadora, se concentraron sobre la silueta del buque norteamericano. Fue en este momento cuando el barco hizo honor a su legendario apodo, el fantasma galopante de la costa de Java. El capitán Rooks, consciente de que el final estaba cerca, no buscó una huida pasiva, sino que ordenó una serie de maniobras evasivas tan radicales que desafiaban la resistencia estructural del propio casco. Según los diarios de los oficiales japoneses que observaban la escena con una mezcla de horror y respeto, el Houston llegó a maniobrar a distancias de menos de 1.500 metros de los buques nipones, moviéndose con una agilidad impropia de un crucero de su tamaño. En las cubiertas superiores, la resistencia era feroz. El armamento secundario y las baterías antiaéreas de 1,1 pulgadas, conocidas entre la tripulación como el piano de Chicago, disparaban miles de rondas de forma ininterrumpida, barriendo las cubiertas de los destructores enemigos que intentaban acercarse para lanzar sus torpedos. Los manuales de operación del barco indicaban que estas armas no estaban diseñadas para un combate de superficie tan prolongado, pero los marineros las forzaron hasta que el metal de los cañones se volvió de un rojo incandescente. El Houston parecía un demonio invulnerable que danzaba entre las columnas de agua levantadas por los impactos fallidos, hasta que la estadística de la guerra finalmente lo alcanzó. Un proyectil pesado de 8 pulgadas, disparado desde uno de los cruceros japoneses, impactó con precisión quirúrgica en el techo de la torreta principal delantera, rompiendo el hechizo de invencibilidad y convirtiendo el corazón ofensivo de la nave en un escenario de devastación técnica. El impacto en la torreta número 2 del Houston no fue solo un golpe al armamento, sino una herida profunda en el sistema nervioso del buque.
A las 0 horas y 15 minutos, el proyectil japonés perforó el blindaje superior, provocando que el interior del compartimento sufriera daños fatales que neutralizaron instantáneamente la mitad de la potencia de fuego principal que le quedaba al crucero. Las inspecciones realizadas por buzos en el Pecio, décadas después, han confirmado la magnitud de esta perforación, que dejó el metal retorcido como si fuera papel. Sin embargo, en ese momento crítico, el mayor peligro no era el cañón inutilizado, sino la posibilidad de que el fuego alcanzara los pañoles de munición situados justo debajo, lo que habría provocado que el Houston desapareciera en una fracción de segundo. La respuesta de los equipos de control de averías fue un testimonio de entrenamiento y valor bajo una presión extrema. Según los testimonios de los mecánicos que sobrevivieron en las aguas tras el combate, las válvulas de inundación de emergencia de la Santa Bárbara se abrieron en un tiempo récord de menos de 3 minutos. Esta acción desesperada inundó los compartimentos de pólvora con agua de mar, evitando una detonación catastrófica, pero condenando al barco a perder gran parte de su flotabilidad y estabilidad. El aire en los niveles inferiores se volvió irrespirable, cargado de humo y del olor metálico del acero castigado. Los hombres trabajaban a oscuras, guiados solo por el tacto y el instinto, mientras sentían cómo el barco comenzaba a escorarse pesadamente hacia un lado. La lucha por mantener el Houston a flote era una batalla contra la física misma, y justo cuando parecía que habían logrado contener el desastre interno, un mensajero ensangrentado llegó al puente de mando con una noticia que significaba el fin de toda esperanza. Un torpedo acababa de perforar la sala de máquinas de popa, inutilizando los ejes de las hélices. Con la pérdida de su propulsión principal, el Houston dejó de ser un fantasma galopante para convertirse en una fortaleza herida que apenas podía moverse en círculos. A las 0 horas y 25 minutos, el Departamento de Ingeniería informó al puente que el barco había perdido aproximadamente el 70% de su potencia mecánica total. La energía eléctrica comenzó a fallar, sumergiendo los puestos de combate en una penumbra interrumpida solo por las luces de emergencia rojas y los destellos de las explosiones externas. Sin embargo, la voluntad de la tripulación permanecía inquebrantable. A pesar de que los sistemas de puntería automáticos habían dejado de funcionar, los cañones de 5 pulgadas continuaron disparando en un modo de control manual absoluto. En las entrevistas realizadas posteriormente por el Cuerpo de Marines, los supervivientes relataron cómo los artilleros cargaban y apuntaban las pesadas piezas de artillería a fuerza de músculo, calculando la distancia al ojo, mientras los destructores japoneses los rodeaban como lobos a una presa herida. Incluso los marines que no tenían puestos asignados en los cañones se situaron en las barandillas de la cubierta, disparando sus rifles de servicio contra las siluetas de los buques enemigos que pasaban a escasos metros. Era una lucha de una intensidad casi medieval, trasladada a la era del acero y el vapor. El capitán Rooks, observando desde el puente cómo su barco era desmantelado pedazo a pedazo, mantuvo su puesto con una dignidad que impresionó incluso a los observadores enemigos. Estaba a punto de emitir una nueva serie de órdenes para coordinar la defensa final cuando un silbido agudo y penetrante cruzó el aire de la noche, dirigiéndose directamente hacia la estructura del puente de mando, donde el destino del Houston estaba a punto de sellarse definitivamente. La atmósfera en el puente de mando del Houston se volvió irreal cuando el estruendo de la batalla fue superado por un silbido agudo que terminó en una detonación seca justo sobre la estructura de mando. A las 0 horas y 30 minutos, según consta en las detalladas citaciones oficiales para la concesión de la Medalla de Honor Póstuma, la metralla de un proyectil explosivo japonés alcanzó el pecho del capitán Albert H. Rooks, el líder del fantasma galopante, el hombre que había navegado a través de lo imposible durante semanas, falleció en su puesto de combate casi instantáneamente. Su vida se truncó en el momento más crítico de la noche, dejando un vacío de autoridad que amenazaba con desmoronar la cohesión de la tripulación. Sin embargo, la disciplina de la Armada estadounidense se impuso en medio del desastre. El oficial ejecutivo, el comandante David Roberts, asumió el mando táctico del buque a las 0 horas y 31 minutos, según los registros cronológicos recuperados de la Armada. Roberts encontró un puente envuelto en llamas y un sistema de comunicaciones internas
que era poco más que cables derretidos y metal retorcido. La pregunta que recorría cada cubierta, desde las salas de calderas inundadas hasta los puestos de observación, era cuánto tiempo más podría el casco de acero resistir un castigo que ya era insostenible. Con la escora aumentando a cada segundo y los incendios fuera de control, amenazando con alcanzar los depósitos de combustible restantes, el nuevo comandante se vio obligado a enfrentar la realidad que todo oficial teme. El Houston ya no era un buque de guerra, sino una trampa de metal que se hundía. La orden de abandonar la nave comenzó a transmitirse de hombre a hombre, por encima del ruido de los cañones enemigos que no dejaban de disparar. La orden de abandonar el Houston no trajo consigo el alivio, sino una nueva y aterradora fase de lucha por la existencia. Los marineros y marines se encontraron ante un dilema de supervivencia extremo. Las balsas salvavidas principales habían sufrido daños fatales por el fuego de ametralladora y la metralla de los proyectiles de 8 pulgadas, dejando a cientos de hombres con la única opción de saltar directamente al vacío. Según las narraciones orales conservadas en el Archivo Histórico Naval, los tripulantes tuvieron que lanzarse desde una altura de más de 12 metros hacia un mar que ya no parecía agua, sino una masa negra y viscosa. El estrecho de la sonda estaba cubierto por una capa espesa de fuel oil tóxico que se había escapado de los tanques del Houston y de los transportes japoneses hundidos previamente. Muchos de los que cayeron en las aguas frías descubrieron con horror que el aceite les impedía respirar o ver, convirtiendo el acto de nadar en un esfuerzo sobrehumano. Mientras los hombres luchaban en el agua, los destructores japoneses continuaban barriendo la superficie con sus reflectores y ametralladoras, asegurándose de que el crucero no tuviera ninguna oportunidad de recuperación. A las 0:45, mientras el Houston se inclinaba tanto que sus hélices gigantescas comenzaban a emerger del agua como aspas de un molino herido, un último torpedo lanzado por el crucero Mikuma impactó en el lado de estribor. Este golpe de gracia fue el que finalmente rompió la voluntad del acero. Los testimonios de los sobrevivientes describen un sonido gutural, como si el barco estuviera exhalando su último aliento, mientras el océano comenzaba a reclamar definitivamente el puente donde Rooks había caído en combate. El final del USS Houston fue un espectáculo de una solemnidad que incluso sus adversarios se detuvieron a observar. A pesar de estar rodeado por una flota que le superaba 10 veces en número, el crucero estadounidense mantuvo su bandera ondeando en el mástil hasta que el agua la alcanzó. El hundimiento oficial se registró poco después de las 0:45 del 1 de marzo de 1942, según los partes de guerra finales redactados por el comandante japonés Takahashi. Fue un momento de un silencio sepulcral que cayó sobre la bahía de Banten, rompiendo horas de estruendo ininterrumpido. Algunos marineros japoneses, observando desde las cubiertas de los cruceros Mogami y Mikuma, recordaron años después el respeto involuntario que sintieron al ver al gigante desaparecer sin haber bajado nunca su estandarte. De los 1.061 hombres que formaban la dotación completa del Houston, solo unos 368 lograron sobrevivir al hundimiento inicial y alcanzar la superficie, según los registros cruzados de la Cruz Roja Internacional y los archivos de posguerra. El resto de la tripulación permaneció para siempre en su puesto de combate, formando parte del pecio que hoy descansa en el fondo del estrecho. Para los que quedaron flotando en la oscuridad, cubiertos de brea y aferrados a restos de madera o cajas de municiones vacías, la desaparición de las luces de su barco significó el inicio de una pesadilla diferente. Se encontraban solos en un mar hostil, rodeados por los restos de una batalla que había cambiado el destino de la campaña de las Indias Orientales, sin saber que el cautiverio que les esperaba pondría a prueba su humanidad de formas que los proyectiles y los torpedos nunca pudieron lograr. Cuando el último rastro del USS Houston desapareció bajo la superficie del estrecho de la sonda, un silencio irreal y opresivo se apoderó de la bahía de Banten. Las explosiones habían cesado, pero para los hombres que flotaban en el agua, la batalla por la vida apenas comenzaba su etapa más cruel. El amanecer del 1 de marzo de 1942 reveló una escena que parecía sacada de una pesadilla industrial. Kilómetros de océano estaban cubiertos por una capa densa y negra de combustible que se adhería a la piel de los supervivientes como una segunda piel tóxica.
Según las detalladas autobiografías de los prisioneros que lograron regresar años después, muchos de estos hombres pasaron más de 14 horas a la deriva, aferrados a pedazos de madera, cajas de munición vacías o simplemente flotando gracias a sus chalecos salvavidas, mientras observaban cómo las patrulleras enemigas barrían la superficie con una eficiencia metódica. No había rastro de esperanza en el horizonte. Aquellos que no se hundieron con el barco tuvieron que enfrentarse a la deshidratación, el agotamiento extremo y la constante amenaza de los depredadores marinos en la oscuridad. Al llegar la mañana, las corrientes comenzaron a arrastrar a los grupos de marineros exhaustos hacia las costas de Java, donde la densa selva tropical prometía un refugio que resultó ser una trampa. Los reportes del ejército de ocupación nipón confirman que las fuerzas de desembarco del 16º Ejército japonés capturaron sistemáticamente a los marineros en las playas de Banten a medida que llegaban a tierra. Exhaustos, cubiertos de brea y desarmados, los tripulantes del Houston y del Perth fueron rodeados por soldados que nunca antes habían visto. En ese momento, en la arena caliente de Java, los supervivientes comprendieron que su valentía en el mar les había salvado de las aguas frías, pero los había entregado a un destino de cautiverio cuya duración e intensidad nadie podía imaginar. El fin de la batalla naval fue solo el prólogo de una de las epopeyas de resistencia humana más trágicas de la historia moderna. Tras su captura, los marineros de ambos cruceros fueron trasladados a lugares de reclusión masiva donde la coacción física y las enfermedades comenzaron a mermar sus filas de forma alarmante. La mayoría de ellos terminó formando parte de la mano de obra forzada utilizada para la construcción del infame ferrocarril entre Tailandia y Birmania, una obra de ingeniería militar conocida como la Vía Férrea de la Muerte. En aquel entorno de selva impenetrable, donde se inmortalizaría más tarde la historia del puente sobre el río Kwai, los antiguos señores del mar tuvieron que enfrentarse a la desnutrición sistemática y a trabajos extenuantes bajo el sol abrasador. El precio de su supervivencia fue altísimo. Según los registros desclasificados de los tribunales de crímenes de guerra tras el conflicto, de los cientos de hombres que saltaron de sus naves aquella noche, solo 291 tripulantes del Houston y 214 del Perth regresaron vivos a sus hogares tras la rendición del imperio en 1945. El resto de sus compañeros, aquellos cuya vida se truncó en la selva o durante el hundimiento, permanecen en la memoria de sus naciones como ejemplos de un valor inquebrantable. Hoy en día, los restos de ambos barcos descansan en el lecho marino del estrecho, a una profundidad aproximada de 35 metros, según las coordenadas exactas de la Oficina de Patrimonio Cultural Subacuático. El Houston y el Perth no son solo acero retorcido bajo el coral, son monumentos sumergidos que guardan el secreto de una noche en la que dos naves se enfrentaron a toda una flota para proteger un ideal. Su sacrificio retrasó los planes enemigos y demostró que, incluso en la derrota más absoluta, el honor y la lealtad pueden brillar con más fuerza que las bengalas de magnesio que una vez iluminaron su caída en combate.